Hola, amantes del terror. Bienvenidos una vez más a el ático de Belayud, ese rincón oscuro donde el miedo tiene voz propia, los susurros se convierten en gritos y donde tú formas parte de esta familia que no le teme a nada. En el último vídeo nos adentramos en una de las experiencias más extremas y viscerales del género con Atroz, una película mexicana que no deja indiferente a nadie. Un descenso brutal hacia la oscuridad de la mente humana y los límites del horror gráfico. Muchos comentasteis que os impactó, otros que aún estáis en shock. Y es que Atroz no se olvida fácilmente, pero hoy vamos a girar la cámara hacia otro tipo de infierno. Uno igual de sanguinario, pero donde el polvo del desierto y la radiación sustituyen a la decadencia urbana. Un lugar en el que cada paso puede ser el último y donde la deformidad del cuerpo solo es superada por la perversión del alma. El ático de Belayud. El ático de Belayud. Hoy hablamos de Las colinas tienen ojos. 2006, dirigida por Aleandre Aja. Este remake del clásico de Wes Craven no solo honra la película original de 1977, sino que la lleva mucho más allá en cuanto a violencia, crudeza visual y tensión narrativa. Aja, que venía de Impactar con Alta Tensión, 2003, demostró que sabía jugar con los nervios del espectador como un cirujano con bisturí oxidado. Aquí no se anda con sutilezas. Desde el inicio, la sensación de desprotección es total. La historia nos presenta a una familia estadounidense común y corriente que, durante un viaje por carretera, se pierde en una zona desértica que antes fue terreno de pruebas nucleares. Una parada obligada, una rueda que revienta y de repente el viaje se convierte en una pesadilla. Porque en esas colinas vive algo que no debería existir, algo que odia, mutila y se alimenta del miedo y de la carne. Uno de los grandes logros de la película es cómo transforma ese paisaje árido y vacío en un verdadero personaje más. La desolación, el calor abrasador, los cielos inmensos, todo está impregnado de amenaza. Y cuando la oscuridad cae, la brutalidad comienza. No es una película para todos los estómagos. Hay escenas verdaderamente perturbadoras. El ataque a la caravana, la violencia sexual, las decisiones desesperadas. Pero también hay una evolución en los personajes, especialmente en Doc, que pasa de ser el yerno torpe a convertirse en una auténtica fuerza de supervivencia y rabia. El maquillaje de los mutantes es sobresaliente. No se trata solo de caras deformadas, hay humanidad retorcida en esas expresiones, como si el odio acumulado durante generaciones se hubiera cocido a fuego lento bajo la piel quemada por la radiación. Personajes como Pluto o Lizard se quedan grabados en la memoria con su mezcla de monstruosidad y sadismo. La música de Tom and Dandy acompaña perfectamente esta experiencia de pesadilla y los momentos de tensión están perfectamente calculados para que no haya respiro. Aja maneja el ritmo con precisión quirúrgica, alternando entre la claustrofobia, el shock y la rabia más pura. Porque cuando la familia comienza a contraatacar, la película se convierte casi en una fábula salvaje de venganza. Ojo por ojo, sangre por sangre. Este remake no se limita a actualizar efectos. Es una película sucia, agresiva, que explora lo que ocurre cuando lo civilizado se enfrenta a lo salvaje. Y lo salvaje gana. Porque al final, lo que propone Aja es que todos llevamos dentro a una bestia dormida. Y que cuando no queda más opción, esa bestia despierta. No para sobrevivir, sino para arrasar con todo. Lo que comienza como una película de terror de supervivencia se transforma poco a poco en un brutal ejercicio de catarsis. Violencia contra violencia,
deshumanización contra rabia pura. El final, con ese plano congelado del desierto y la amenaza aún latente, nos recuerda que nada ha terminado, que el mal sigue allí, esperando a su próxima víctima. Las colinas tienen ojos no es solo una película sobre mutantes deformes, es una película sobre el horror que espera, invisible, hasta que alguien se atreve a cruzar la línea. Si te estremeciste con Atroz, aquí tienes otra experiencia que no te va a dejar dormir tranquilo, diferente en forma, pero igual de salvaje. La violencia, aquí, no es gratuita, es el lenguaje del territorio. Nos vemos muy pronto con un nuevo análisis. Hasta entonces, quédate en las sombras, mantente alerta y nunca te fíes de un camino solitario en medio del desierto.